Buenas noches con todos los presentes. Bueno, ya siendo las horas avanzadas, vamos a empezar la clase del día de hoy. Les habla el doctor David Montalbán Hurtado. El tema del día de hoy que vamos a tocar es intoxicación y envenenamientos, ¿no? Recuerdo un poco lo que fue la clase anterior que estuvimos desarrollando sobre quemaduras, ¿no? Básicamente, el proceso en quemaduras es de cierta manera complejo, ¿no? Los tipos de quemaduras que hemos visto, las gravedades que pueden presentar, muchas veces dentro de lo que es la primera pauta de lo que es primeros auxilios, en quemaduras menores, si hablamos del grado de tipo 1 hasta grado tipo 2, ¿no? Podemos ayudar a evitar lo que son estas complicaciones, ¿no? De lo que es llegar a una quemadura de grado 3, incluso hasta 4, en donde hemos visto que los procesos dentro de las diferentes eh, patologías o enfermedades que puede haber, ¿no? Pueden complicar la situación, ¿no? El tiempo, el calor, la temperatura, ¿no? Son efectos adversos dentro de lo que son las complicaciones, ¿no? Y es lo que nosotros tenemos que evitar dentro de lo que son estos procesos, ¿no? Como ya saben ustedes, en lo que son básicamente quemaduras, inmediatamente cualquier tipo que sea, así con agua caliente, dirigidos directamente a lo que es un chorro, con agua temperada o fría, siquiera por un promedio de unos 20 a 30 minutos, va a ayudar a disminuir completamente muchas de las complicaciones que podamos tener, ¿no? Recordar siempre un poco lo que es el proceso. Y algunos medicamentos, por ejemplo, que se pueden utilizar y podemos tener en el botiquín diario, ¿no? Como lo que es la sulfadiazina de plata, que es muy utilizado, ¿no? Incluso el furacin en spray, ¿no? Ambos son antibióticos tópicos, tienen otros componentes que ayudan a disminuir el dolor y evitar que las heridas puedan infectarse, ¿no? Directamente. El día de hoy vamos a tocar otro punto importante dentro de lo que es el proceso de primeros auxilios, ¿no? Lo que es intoxicación y envenenamiento. De repente, de cierta manera, muchas veces nosotros nos hemos topado con ciertos fármacos o medicamentos, ¿no? Que incluso pueden provocar algunas reacciones alérgicas, ¿no? Y a lo mucho por vía oral se va a poder notar que estas complicaciones son en forma de ronchas o se inflaman los labios o los párpados, incluso muchas veces lo hemos visto en televisión, ¿no? Pero sin embargo, estos problemas, estas complicaciones pueden ir más allá, hasta poder incluso comprometer lo que son algunos órganos internos, ¿no? Muchas veces mencionan ciertos tipos de alimentos que también pueden provocar intoxicaciones, claro. En procesos alérgicos, por ejemplo, eh, muchas personas son o tienen alergias alimenticias, ¿no? Al cerdo, al pescado, a los cítricos, ¿no? Al chocolate, pero que sin embargo básicamente va a depender del tipo de compuesto y va a depender también de lo que es la cantidad y el volumen que se tiene que consumir. Algunos medicamentos, ¿no? De igual manera. Entonces vamos a ir viendo nosotros de cierta manera en qué consiste lo que son estos procesos. Básicamente una intoxicación se produce por la ingesta o por la inhalación de sustancias tóxicas. Cuando hablamos de ingesta, como el nombre lo indica, es cualquier alimento que podamos llevar hacia la boca. Y no solamente alimentos, también pueden ser objetos. Por eso muchas veces, incluso dentro de lo que es algunos juguetes, por ejemplo, que fueron expendidos hace mucho tiempo, no eran directamente sanos para lo que es el uso humano, ya que ciertos componentes, las pinturas o las sustancias de los cuales estaban elaborados eran tóxicos, ¿no? Y ustedes saben que los niños normalmente se llevan cuando son muy pequeños toda la boca y el proceso de toxicidad es mayor todavía. Sin embargo, por otro lado, también es muy común los procesos de intoxicación por insecticidas, sobre todo de las personas que tienden a utilizarlo a nivel de los campos, los plantíos, ¿no? Contaminan sus manos y con las manos agarran los alimentos que ya se contaminan con lo que es esa sustancia tóxica y lo ingieren directamente, ¿no?
Muchas veces incluso han llegado al hospital jóvenes, adolescentes, que por un proceso ya sea de ansiedad o de depresión, consumen lo que son sustancias tóxicas, ¿no? El llamado Racumin, ¿no? Se ingieren 2 sobres, 1 sobre, 3 sobres y están llegando, pero inconscientes, cielorreicos. Cielorreico quiere decir que empiezan a eliminar grandes cantidades de saliva, ¿no? Pacientes que están fríos, pálidos, sudorosos, por el mismo efecto de lo que es el compuesto. Pero como ustedes saben, todo producto, por ejemplo, tiene imitaciones, ¿no? Entonces, esos medicamentos, ese Racumin que muchas veces se toman, porque a veces incluso han traído el sobre, un sobre que es una copia nada más que han sacado, tiene un mínimo porcentaje del tóxico, pero que sin embargo la cantidad que se han tomado ha resultado el efecto como para que pueda llegar en ese estado, ¿no? Ya que si hubiera sido, por ejemplo, un producto de mayor porcentaje, de mayor calidad, como a veces decimos en emergencia, la verdad no hubiera sobrevivido entre 2 o 3 sobres. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace como efecto ese tipo de compuesto a nivel de los animales, de las ratas, por ejemplo? Ellos directamente no mueren por el veneno, mueren por un proceso de sangrado, producen una hemorragia gastrointestinal en el roedor y mueren de esa manera, por un proceso corrosivo, ¿no? Yo lo que muchas veces pasa, ¿no? En la persona. La cantidad no es lo suficientemente propicia como para que pueda producir ese tipo de sangrado, pero sí la cera y lesiones lo que es a nivel gastrointestinal, ¿no? Por otro lado, algunos ingieren diazepam, se toman 10, 20 diazepanes, 30 diazepanes, ¿no? Y lo que se tiene que hacer en esos casos es realizar un lavado gástrico, ¿no? Y como vamos a ver más adelante en esos procesos, en ningún momento hay que estimular lo que es el vómito. ¿Por qué? Porque son sustancias que al momento de regresarlo a través del vómito, va a lacerar, va a lesionar, aunado a lo que son los ácidos gástricos, la mucosa a nivel del esófago, a nivel del estómago. Entonces, no se debe de estimular en ningún momento lo que es el proceso de los vómitos en ese tipo de pacientes. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de la inhalación de sustancias tóxicas, vamos a ver diferentes formas. Y volvemos a lo que es, como ejemplo, las sustancias que utilizan para las sustancias que utilizan a nivel de los plantillos, a nivel de lo que son los productos vegetales, ¿no? Donde empiezan a rociarlos, pero que sin embargo muchas veces no utilizan lo que es protectores nasobucales, no utilizan lo que son máscaras de inhalación. Y de cierta manera se produce un proceso de intoxicación. Ahora, ¿existen otras formas de intoxicación? Sí, hay muchas otras. Podemos encontrar a nivel de la piel, ¿no? A nivel de la piel. Podemos encontrar a nivel directo, a nivel de lo que es vía sanguínea, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta nosotros que los procesos de intoxicación son diversos. Existen intoxicaciones accidentales o voluntarias, ¿no? Por medicamentos, que es lo más frecuente y que vamos a hablar, ¿no? Algunos tóxicos con productos industriales, ¿no? Domésticos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de lo que es, bueno, más que todo la lejía o el hipoclorito de sodio, lo que produce son lesiones. Lesiones directamente a nivel dérmico, ¿no? De repente por ahí si observamos el consumo de algunos detergentes que sí pueden llegar a ser tóxicos, ¿no? Algunos productos de jardinería, drogas, el mismo monóxido de carbono, ¿no? O el dióxido de carbono que es eliminado por los carros y que siempre vamos a poder encontrar a nivel de lo que es el centro de Lima, ¿no? O en lugares donde vamos a poder observar que directamente existe gran cantidad de automóviles, ¿no? Pero como le dije al inicio, ¿no? La gravedad de la intoxicación depende de la toxicidad del producto. Algunos son más tóxicos que otros, ¿no? De cierta manera tenemos que tener en cuenta estas situaciones para poder más adelante determinar y saber qué productos son los que tienen mayor o menor toxicidad y saber determinadamente qué hacer con ellos, ¿no? ¿Qué hacer con ellos? O qué tipo de antídoto nosotros poder utilizar.
Por ejemplo, normalmente cuando hablamos del monóxido de carbono, tiene signos y síntomas, es decir, cómo se va a presentar, ¿no? Lo que ustedes van a observar primero es que la persona tiene bastante dolor de cabeza, que nosotros vamos a llamar cefalea, dolor de cabeza, y tiene cuadros de asfixia, es decir, no va a poder respirar de manera adecuada, ¿no? De repente, en algunos lugares cerca de algunas fábricas, ¿no? Como un momento hace unos años hubo en el Callao, lo denunciaron fábricas porque eliminaban residuos tóxicos como plomo, ¿no? Y algunos derivados, ¿no? Que puede producir, ¿no? En algunos casos, cuando la toxicidad es muy fuerte, sobre todo en plomo, puede producir alucinaciones, delirios, ¿no? E incluso hasta desmayos, ¿no? Por otro lado, si hablamos de mayores complicaciones, incluso puede producir náuseas, vómitos, dolor de cabeza, ¿no? Básicamente, estos últimos son propios a casi todos los productos que son tóxicos, ¿no? Basta solamente cefalea o dolor de cabeza intenso, sensación de náuseas, vómitos, ¿no? Malestares gastrointestinales, son propios de lo que es un proceso de intoxicación, ¿no? Los plaguicidas, ¿no? Que son muy utilizados, por ejemplo, a nivel del campo, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que producen? Sudoración fría, piel pálida, incluso hay bastante escozor, prurito, ¿no? A nivel de la piel, porque el ingreso es dérmico, focodérmico, ¿no? Y como mencionabas, hay mareos, ¿no? En algunas ocasiones hay temblores, como si estuviera tiritando, ¿no? En el peor de los casos hay convulsiones, ¿no? Visión borrosa en el paciente, en las víctimas. Entonces, son causas básicamente de una intoxicación. Ahora, no solamente depende de lo que es la toxicidad o el grado de toxicidad del producto, también cómo se ingiere o cómo llega al organismo, la cantidad que es utilizada y la edad de la víctima. No es igual, por ejemplo, la toxicidad que puede dar un solo producto a una persona joven que a una persona adulta mayor o que a un niño. Son diferentes procesos. Entonces, para ello nosotros ya sabemos muy bien cómo realizar lo que es nuestros signos vitales. Y primero tenemos que evaluar lo que es el estado de conciencia, básicamente. El estado de conciencia, la respiración, si respira adecuadamente, si está de repente jadeando, ¿no? Ya saben ustedes, se considera una respiración normal. Y si tiene pulso, ¿no? Si está taquicárdico, de repente está con el pulso débil o de repente no tiene pulso, ¿no? Entonces, dentro de todas estas presentaciones, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es cómo reconocer la intoxicación. Siempre visualizar lo que es el entorno para poder determinar si existe algún producto que haya provocado esa intoxicación, incluso para poder informar al personal de salud que puede venir ya sea por la ambulancia o puede venir por los bomberos, para que ellos puedan inmediatamente brindarles el antídoto, ¿no? Básicamente, los objetivos en sí el día de hoy es describir el tratamiento de las intoxicaciones más frecuentes, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como parte de tratamiento? ¿Qué le podemos brindar a nuestros pacientes o a las víctimas, ¿no? En caso de una intoxicación, ¿no? Entonces, tenemos que estar nosotros siempre observando qué es o qué sustancia ha provocado la intoxicación para poder directamente nosotros brindarle lo que es el antídoto, ¿no? Describir signos y síntomas, y es lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Y es lo que nosotros hemos hecho. Tratar nosotros directamente de poder identificar cuáles son estos signos y síntomas para poder determinar si es que ha sido o no ha sido una reacción, ¿no? Hablamos de reacción anafiláctica cuando es un proceso alérgico, básicamente, ¿no? Cuando es un proceso alérgico. Y que básicamente se va a notar por la presencia de ronchas o edemas o inflamación, ¿no? Ya sea normalmente a nivel de los labios y a nivel de los párpados, ¿no? Describir algunos signos y síntomas: mordeduras serpientes, intoxicaciones. Vamos a ver, por ejemplo, el tratamiento de mordedura de algunas serpientes venenosas, ¿no? Dependiendo de la zona en la cual nos encontremos, claro, ¿no?
es una intoxicación? Es la reacción del organismo a la entrada de cualquier sustancia tóxica, ¿no? Ya sea inhalatoria, sea tópica, sea digestiva, ¿no? Sea directa, y que puede llegar a ocasionar fácilmente la muerte, ¿no? Fácilmente la muerte. ¿Qué es un tóxico? Es cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa a una concentración determinada que puede dañar a los seres vivos. ¿Qué hacen algunas personas cuando quieren, por ejemplo, consumir alguna sustancia tóxica? Lo primero que encuentran, ¿no? Es la lejía o el hipoclorito de sodio, una sustancia ácida, ¿no? Que incluso se le llega a ingerir, pero lo que les va a provocar básicamente, en vez de un proceso de muerte, lo que quieren llegar es básicamente de lesión, ulceración, incluso sangrado, pero va a durar horas, ¿no? Por lo cual directamente no es propicio, ¿no? Pero que sin embargo muchos lo toman y lo ingieren. Por otro lado, normalmente para poder tratar algunas intoxicaciones, sobre todo por alimentos, ¿no? Que incluso en algunos casos de manera accidental se pueden consumir, ya sea que contengan bacterias o parásitos directamente, ¿no? Se pueden indicar básicamente algunos antibióticos, ¿no? Muchos lo relacionan directamente con ese tipo de proceso cuando hay una intoxicación alimentaria, ¿no? Indirectamente. Importante tratar de mantener siempre en todo posible despierto al paciente, que no pierda la conciencia, ¿sí? Ya que eso provocaría disminución de lo que es procesos a nivel de los signos vitales y acarrearía incluso lo que son procesos profundos de efectos del defecto tóxico, ¿no? Nosotros dentro de lo que son intoxicaciones y envenenamientos debemos tener varias pautas. Primero tener lo que es la concentración, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de lo que es el hipoclorito de sodio, no es igual a lejía al 5.5%, que es lo que normalmente se tiene en casa, a una concentración de 12%, que es lo que utilizan muchas veces incluso para poder desinfectar el agua de las piscinas, ¿no? Y obviamente que es mucho más corrosivo. Tener en cuenta la cantidad que se haya utilizado, que se haya ingerido, que haya llegado a los órganos, ¿no? Directamente. Y que también va a llegar a provocar, depende de la cantidad, incluso la muerte, ¿no? El tipo de sustancia, por ejemplo, que se llega a consumir, ¿no? Directamente. En algunos casos, por ejemplo, existen algunos tipos de alimentos, fármacos o medicamentos que de cierta manera tienen efectos tóxicos mucho más amplios que otros, ¿no? Y lo importante que tenemos que hacer es saber cómo nosotros mismos poder suprimirlo. Por ejemplo, hay personas muchas veces que son adictos bastante a lo que es el paracetamol, ¿no? Se toman 2, 3, 4 paracetamoles, ¿no? Pero sin embargo tienen que darse cuenta que el mismo paracetamol también tiende a provocar lo que es algunos efectos tóxicos, ¿no? Normalmente lo que se recomienda es el uso hasta 4 gramos de paracetamol al día, ¿no? Es lo máximo, y eso, ¿no? Si hablamos de 4 gramos, estamos hablando, por ejemplo, de 8 tabletas, ¿no? Pero que sin embargo algunas personas sí lo utilizan, ¿no? Sí lo utilizan de esa manera, sin darse cuenta. Pero que sin embargo nosotros vamos a poder encontrar que existe un antídoto, ¿no? Es la N-acetilcisteína, ¿no? Ustedes lo van a poder encontrar en sobrecitos, en jarabes e incluso en ampollas, ¿no? Es un antídoto para lo que es el efecto del paracetamol, ¿no? Nosotros debemos tener en cuenta que la toxicidad normalmente de este medicamento en condiciones normales de administración solamente aparece a partir del 7º o 8º día. Es un medicamento que normalmente muchas veces consumimos, pero lo máximo que se puede consumir son 7 días. Pasado los 7 días, provoca daño renal y provoca daño hepático, ¿no? Entonces, acá tenemos ya uno de los antídotos, ¿no? Que es la N-acetilcisteína. Son unos sobrecitos en polvo que se diluyen en agua y se puede consumir o se pueden tomar. Disminuye lo que son los efectos tóxicos del paracetamol, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es la edad del paciente, ¿no?
como les iba mencionando, no es lo mismo una persona que tenga 70, 80 años a una persona que tenga 18, 20 años, donde su proceso regenerativo, lo que es su proceso de defensa, su proceso inmunológico, está mucho más fortalecido que una persona de 80 o un niño de 3, 4 años, ¿no? Donde son mucho más frágiles. Las enfermedades asociadas que pueden darse, ¿no? Como comorbilidades, de repente en las personas hipertensas, diabética, ¿no? Es diferente porque sucede para mujeres. Por otro lado, en la vía penetración, como ya hemos visto, ¿no? Eh, tenemos en cuenta lo que es la vía inhalatoria, tenemos lo que es la vía oral, tenemos lo que es la vía endovenosa incluso. Entonces, tenemos que tener en cuenta incluso la cantidad durante esas vías. Entonces, nosotros debemos de observar estos pacientes o estas víctimas, qué es lo que ha consumido, en qué cantidad, para poder tener en cuenta lo que es el proceso más adelante de algún tipo de antídoto, ¿no? Acá me preguntan, doctor, ¿y cuando una persona come mariscos y le causa enrojecimiento en la piel y granos, también intoxicación? Eh, Muchos lo relacionan dentro de lo que es el proceso tóxico, porque ya está formando una reacción alérgica dentro del mismo. En sí, todos los mariscos, si hablamos, por ejemplo, de las almejas, ¿no? Las ostras, que son muy consumidos, ¿no? Cangrejo, tiene una sustancia llamada eh, saxitoxina, si mal no recuerdo, ¿no? Si mal no recuerdo, la cual provoca dentro de lo que es el organismo una reacción alérgica, ¿no? Como parte de lo que es un rechazo. Inmediatamente ustedes van a observar a esa persona que o bien empiezan a presentar ronchas o bien empiezan a presentar inflamación del labio, de los párpados, e incluso puede presentar inflamación a nivel laringio, ¿no? Inmediatamente trasladar lo que es un establecimiento de salud, ¿no? Normalmente, ¿qué va a presentar la persona? ¿Cómo va a reconocerse por un proceso de, ¿no? Sensación de falta de aire, comezón o picazón o prurito a nivel del cuerpo, ¿no? Como mencionan, enrojecimiento de la piel que puede estar representado por ronchas, ¿no? Ronchas, y que requieren lo que es tratamiento inmediato, ¿no? Como lo que son antihistamínicos. Muchas veces le administran clorfenamina con dexametasona endovenosa, ¿no? Si no resulta, pasan al siguiente esquema, que es la hidrocortisona, que es un corticoide que también lo administran endovenoso, ¿no? Si aún así no baja, no disminuye el proceso, porque todo es endovenoso, para esto le van a tener que colocar una vía periférica para hidratarlo también. En el último de los casos le administran adrenalina subcutánea, ¿no? Para lo que es el proceso de la intoxicación alimentaria en este caso, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, como vimos en un inicio, los procesos, por ejemplo, tanto de lo que es alimentos, tanto de lo que es algunos fármacos, ¿no? Químicos, ¿no? Pueden llegar a ser tóxicos dependiendo de la cantidad y obviamente no todos se van a presentar de la misma manera, ¿no? Existen tipos tóxicos, tipos de toxicidad, ¿no? De origen animal, de origen vegetal y químico o mineral, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a poder diferenciarlos. Si es animal, las carnes en mal estado, ¿no? Los productos de mar, por ejemplo, ¿no? Como ya hemos visto, la intoxicación que tienen algunos alimentos, ¿no? Los productos lácteos, ¿no? Más que todo, el proceso tóxico a nivel de los lácteos es a nivel de una enzima que normalmente las personas no presentan o no tienen, ¿no? Algunos lo relacionan con intolerancia a la lactosa, ¿no? Normalmente nosotros tenemos lo que es una enzima denominada lactasa, que sintetiza la lactosa de los lácteos, ¿no? Pero cuando la persona deja de consumir los lácteos,
tienden a disminuir lo que es la liberación de estas enzimas, o por otros motivos ya morfológicos, esta sustancia es liberada en menor cantidad, produciendo justamente los efectos que nosotros ya conocemos, ¿no? Sensación de malestar estomacal, formación de flatos, ¿no? Aumento del peristaltismo intestinal, por eso los cólicos que sienten. Algunas personas incluso cursan con sensaciones nauseosas y culminando en lo que son las diarreas, ¿no? Las diarreas, por un proceso de intoxicación o intolerancia a la lactosa, ¿no? En las carnes mal estado, sí, pero es más que todo por el proceso de la contaminación que pueda presentar, la flora bacteriana que pueda tener encima, ¿no? Y que puede provocar incluso algunos tipos de efectos adversos. Por otro lado, los parásitos que también pueden contener, más que todo los quistes, ¿no? Los quistes de la triquina, ¿no? Que le llaman muchas veces, ¿no? La cisticercosis en otros lados, que también pueden llegar a ser nocivos, ¿no? A nivel de tipo vegetal, tenemos las plantas, ¿no? Las hiedras, algunas semillas, algunos hongos, ¿no? Que también pueden ser tóxicos, ¿no? Dentro de lo que son los efectos, ¿no? Y nivel tipo químico, mineral, tenemos el plomo, justamente que les mencioné, el carbón, el fósforo, el mercurio, ¿no? Que se utiliza bastante todavía en algunos termómetros, ¿no? Y que obviamente no directamente van a provocar lo que es el efecto porque tendrían que ser consumidos y para esto tendría que ser eh, roto el termómetro, ¿no? Pero que sin embargo existen algunas sustancias en base a plomo, carbón y mercurio, como son por ejemplo algunas pinturas, algunos plásticos, ¿no? Y que muchas veces al momento de llevarlos a la boca pueden producir efectos tóxicos, ¿no? Los insecticidas o los plaguicidas que se utilizan en el campo, que también son tóxicos, ¿no? Y que muchas veces, por ejemplo, no los conocemos, ¿no? Existen algunos animales, por ejemplo, que sí pueden llegar a presentar efectos tóxicos dentro de lo que es sus picaduras, por ejemplo, ¿no? Que son normalmente locales. Por otro lado, existen animales, por ejemplo, en la zona de campo, muchas veces, que tienden a presentar cierto tipo de enfermedades, ¿no? Por la inoculación de algunas bacterias, ¿no? Por ejemplo, hay una enfermedad denominada la enfermedad de Lyme, que escuchado en algún momento, LIME, ¿no? Es causada por una bacteria, básicamente, ¿no? Que es inoculada por las garrapatas, ¿no? Por las garrapatas, ¿no? Y que como les vuelvo a mencionar, en algunos lugares del campo, también en la ciudad, vamos a poder encontrar y que pueden llegar a producir este tipo de enfermedad, ¿no? Ahora, básicamente lo que nosotros estamos viendo corresponden a hacer a cómo nosotros vamos a identificar cuáles son las posibles causas de esta toxicidad y qué tenemos que hacer en esa caso, ¿no? Cuando hablamos de las vías de ingreso, ¿ven? Hablamos vía digestiva, respiratoria, vía cutánea, vía parenteral. Si hablamos de la vía digestiva, es una intoxicación por ingestión. Boca, esófago, ¿no? Algunos que son fecales, ¿no? Contaminación directa, ¿no? Eh, algunos productos tóxicos, ya sean los insecticidas que hemos visto, ¿no? Algunos fármacos o medicamentos, ¿no? Ojo, que los fármacos y medicamentos que se utilizan cuando sobrepasan las dosis normales se vuelven tóxicos, como le mencioné con el paracetamol, que es muy común, ¿no? De repente por ahí en época de COVID les dices, tómate 1 gramo de paracetamol cada 8 horas. Ya, a ver, 1 gramo son 2 tabletas cada 8 horas. Serían 3 veces al día. Ya, 3 gramos hasta ahí está bien. De repente por ahí a media mañana sale de su horario y se toma otro gramo de paracetamol. Ya, son 4 gramos. Que es lo máximo que se debe consumir a 24 horas. De repente por ahí a medianoche empieza otra vez con el malestar, el dolor, escalofrío, se toma otro gramo de paracetamol. ¿Qué pasó? Ya no son 3,
pasaron a 4 y terminaron en 5. 5 gramos ya produce efectos tóxicos, ¿no? Produce efectos tóxicos. Dolor de cabeza, sensación nauseosa, ¿no? Incluso llegan a los vómitos en algunos casos, ¿no? Y que de todas maneras va a provocar molestias a nivel hepático e incluso a nivel renal. A nivel respiratorio tenemos la intoxicación por inhalación, ya saben ustedes muy bien que puede ser el monóxido o el dióxido de carbono, algunos medicamentos que también son inhalatorios, ¿no? Y que pueden ser nocivos, ¿no? Estamos hablando también, por ejemplo, de lo que es algunas sustancias químicas que se utilizan para el cultivo. Por ahí me preguntaron en algún momento, doctor, ¿y el oxígeno cuando es administrado con mascarilla puede llegar a ser tóxico? Ya. Normalmente, nosotros tenemos una concentración a nivel del medio ambiente del 21%, ¿no? A nivel la mitad de oxígeno. Pero que sin embargo, si nosotros aumentamos lo que es este porcentaje, lo que normalmente observamos que se administra, ya sea por los diferentes dispositivos, cánula binasal, de repente las mascarillas, ¿no? La bolsa de reservorio, que es como una bolsa, que eso lo indica, ¿no? Que es de reinhalación, pueden llegar a ser tóxicos, ¿no? Pueden provocar efectos inflamatorios a nivel de la mucosa e incluso a nivel alveolar, ¿no? Entonces, sí puede llegar a ser tóxico. Imagínense, no es lo mismo que estés inhalando 21% a nivel ambiental y que puedas llegar a que con esos dispositivos llegar a 50%, ¿no? De oxígeno, 60% de oxígeno, 70%, se vuelve tóxico, se vuelve tóxico. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta el proceso de las lesiones a nivel pulmonar cuando se inhala oxígeno en grandes concentraciones cuando no se requiere, ¿ok? Cuando no se requiere. Cuando hablamos de la vía cutánea, es a través de la absorción de la piel, ¿no? Es en menos concentración, sobre todo los medicamentos, pero sí pueden provocar efectos adversos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, sustancias químicas que son muy, muy potentes. A través de la vía parenteral, tóxicos que ingresan a la circulación por las venas y o picaduras, ¿no? Algunos antibióticos también pueden llegar a ser tóxicos, ¿no? He visto, por ejemplo, que a veces, normalmente lo diluyen en cloruro de sodio, en 100 centímetros, todos los antibióticos, pero cuando algunos los pasas muy rápido, por ejemplo, en la ceftriaxona, de repente han escuchado o conocen de la ceftriaxona, ¿qué sucede? Cuando lo pasan en endovenoso muy rápido, tiende a provocar sensación nauseosa e incluso llega a vómitos y leve dolor de cabeza. Cuando hablas, por ejemplo, de la vancomicina, ¿no? Síndrome del rostro rojo, empieza a enrojecerse todo tu rostro y lo sientes caliente y acartonado, ¿no? Es un efecto de la vancomicina, aparte que también llega a provocar náuseas y vómitos, ¿no? De repente, por ahí, en algún momento han escuchado del Plidam, ¿no? O la iosina. Normalmente empieza a alterar lo que es la visión, ¿no? Las pupilas las empieza a dilatar, ¿no? Las empieza a dilatar. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que son algunos efectos de algunos medicamentos, y que pueden llegar a ser tóxicos, pero pasan con lo que es las horas, ¿no? Pero que sí provocan esas reacciones, ¿no? Esas reacciones. Mm, ya. Cuando ingresan también por vía parenteral por la vena, bueno, los medicamentos, algunas picaduras, directamente no llega a lo que es la vena, pero sí es directamente que puede llegar al torrente sanguíneo, ¿no? La mordedura, por ejemplo, de algunas serpientes, la mordedura, por ejemplo, de algunos arácnidos, ¿no? De algunas arañas, ¿no? Las más venenosas, a nivel de lo que son las arañas, son las caseras, son las que viven en la casa, ¿no? Se relaciona según lo que es eh, estudios, que este tipo de arácnidos son los más venenosos que vamos a poder encontrar, ¿no? A comparación de otros que son del campo. Entonces, tener bastante cuidado, ¿no?
Se han visto casos, por ejemplo, que a veces están en la casa, ¿no? La pared no está tarrajeada y están los niños con su palito tratando de sacar las arañas, después le pican y empiezan a hacer una tremenda roncha. Pueden llegar a provocar procesos de asfixia, edema de glotis, ¿no? Pueden llegar a provocar sensación de irritación a nivel de lo que es las mucosas, ¿no? Náuseas, vómitos, ¿no? Y como les menciono, va a depender de la edad y va a depender del estado nutricional de la persona, ¿no? No es lo mismo que te pique una araña en un niño de 4 o 5 años a que te pique a los 18 años, ¿no? Son dos cosas muy distintas. ¿Cuáles son los signos y síntomas generales? Lo que nosotros vamos a encontrar de manera ordinaria y normalmente en todo tipo de paciente que ha sufrido algún tipo de intoxicación. Primero, cambios en el estado de conciencia. No en todos. Delirio, en algunos casos va a haber convulsiones, ¿no? Y estos otros estados de inconsciencia, incluso estado de coma profundo, ¿no? Que podemos encontrar en algunas ocasiones. Distia, ¿no? Que es la dificultad para respirar, o en algunos casos la sensación de falta de aire, ¿no? Que uno siente. Quiere respirar y respira con mucha dificultad, ¿no? Tenemos la sensación de náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, como ya hemos visto, dependiendo del tipo de intoxicación que podamos tener, ¿no? Puede haber espuma saliendo de la boca y o halitosis, mal aliento. Más que espuma es cialorrea, ¿no? Espuma vamos a poder encontrar por algunos tipos de intoxicación, sobre todo por metales, ¿no? Directamente. O en algunos otros casos por la ingesta de grandes cantidades de algunos fármacos o medicamentos. Trastorno de la visión, vas a ver miosis, midriasis. Miosis quiere decir que la pupila está contraída, está muy pequeña, ¿no? Se ha contraído. Y midriasis es todo lo contrario, cuando la pupila se ha dilatado, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablemos de algún tipo de intoxicación, ¿no? Lo que normalmente vamos a ver es una midriasis, las pupilas completamente dilatadas, ¿no? Y se le admite lo que son algunos sentidos para que la pupila empiece a tomar forma, ¿no? Por otro lado tenemos la sudoración, hay quemadura en los labios, muchas veces dependiendo del tipo de sustancia que se utilice para la intoxicación. Como le digo, de repente ha consumido lejía, va a haber quemadura en las mucosas, labios si son oral, ¿no? Va a haber un estado de shock, ¿no? Cuando ya es en gran cantidad y el paciente está sudoroso, está inconsciente, ¿no? El taquicardia. ¿Se acuerdan que vimos lo que es el estado de shock? Básicamente, cuando está en el estado de shock teníamos dos condiciones generales, ¿no? Que se deben acordar. Y no se olviden que va a ser pregunta de examen. El otro es el paro respiratorio, paro cardíaco directamente, ¿no? Que nosotros vamos a poder tener en cuenta. Entonces, estos son los signos y síntomas generales de lo que es un proceso de intoxicación que vamos a poder encontrar. Ahora, ¿qué hacer en caso de primeros auxilios, no? Frente a un intoxicado debe seguir los siguientes pasos generales. Primero, identificar el tóxico. ¿Y eso cómo lo hacemos? Observamos alrededor. De repente encontramos recipientes de lejía, de repente al costado encontramos lo que son tabletas o blisters, ¿no? Los blisters vienen a ser esas empaquetaduras de 10, ¿sí? Donde vienen las pastillas, ¿sí? Esos son los blisters, ¿no? Y tenemos que observar el nombre del medicamento o el fármaco que ha consumido para poder informar al personal de salud que viene y le pueda brindar los primeros auxilios del caso, ¿no? Por otro lado, tenemos que tener en cuenta también si hay alguna sustancia tóxica. De repente lo encontramos en el campo, no está desmayado, y justo en ese momento observamos si tiene su tanque para fumigar, ¿no? Ah, se ha intoxicado con lo que es la sustancia de fumigación. O de repente ha estado consumiendo algún tipo de alimento, como mencionaron, está consumiendo mariscos, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar básicamente cuál es el proceso, cuál es el objeto, o qué es lo que ha provocado la toxicidad en nuestro paciente, ¿no? Y evaluamos básicamente el estado de conciencia primero, siempre, ustedes saben, ya lo llamamos, señor, señor, ¿le sucede algo? Y tiene que responder, ¿no? Y ahí vamos evaluando. Tenemos que tener en cuenta si la víctima respira, ¿no? Si ha sufrido o no ha sufrido de repente un paro respiratorio, ¿no?
O si tiene pulso, de repente ha sufrido un paro cardíaco. Entonces, si no presenta ni pulso, no presenta respiración, iniciamos básicamente el sistema médico de emergencia y empezamos con las compresiones, ¿no? De esa manera nosotros hacemos un examen general de la víctima, ¿no? De repente por ahí hay otras lesiones que podamos encontrar, ¿no? Como se menciona, quemaduras en labios, boca, de repente ha consumido alguna sustancia tóxica, ¿no? O de repente encontramos sobres de venenos, ¿no? El racumín, por ejemplo, a un costado, ¿no? Entonces, el paciente es envenenado. Directamente tenemos que trasladarlo a un establecimiento de salud o simplemente llamamos al sistema médico de emergencia, ¿no? Dependiendo del estado en el cual se encuentre, ¿no? Cuando hablamos de intoxicación por vía digestiva, ¿no? Son sustancias sólidas o líquidas las que pueden ocasionar, ¿no? Y básicamente, como se menciona, ¿no? Ingresan a lo que es el aparato digestivo y puede causar trastornos, ¿no? A nivel del estómago y otros órganos que vamos a poder tener en cuenta, ¿no? Ahora, nosotros vamos a poder observar que muchas veces en la casa hay diferentes tipos de sustancias tóxicas, incluso sobre todo lo que son de limpieza, ¿no? Lo que son de limpieza. Entonces, nosotros frente a esto muchas veces encontramos ácidos, ¿no? Ácido sulfúrico, ¿no? Ácido clorhídrico, ¿no? E incluso lo que es, hay una sustancia que utilizan para limpiar los baños, el creso, ¿no? Que es bastante fuerte, ¿no? De repente los quitasarros, ¿no? Que incluso solamente con el proceso de la inhalación, pueden provocar algún tipo de lesiones en el nivel de las mucosas, ¿no? Esos son los ácidos. La lejía no es un ácido, es una base, ¿no? Hay que recordar un poco cuándo es ácido y cuándo es base. Nosotros, por ejemplo, vamos a poner en cuenta lo que es esta, un poquito chocamelina. Acá empezamos con lo que es, empezamos acá con lo que es el 0, acá tenemos el 7, y acá tenemos el 14. ¿Por qué dibujamos esta línea? Porque normalmente nosotros vamos a delimitar lo que es ácido, base o ácido alcalino, y eso lo vamos a determinar de acuerdo al pH. Al pH. pH que viene a ser el potencial de hidrógeno, ¿no? Y que identifica la clasificación entre ácidos y bases. ¿Okay? Entonces, cuando una sustancia tiene un pH 7, quiere decir que es un pH neutro. Neutro. Ni ácido ni base. ¿Okay? Conforme nosotros observamos que el pH va cayendo por menos de 7 a 0, quiere decir que la sustancia es una sustancia ácida. Mientras menos es el pH, más ácido va a ser esta sustancia. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿no? Ustedes saben que el ácido clorhídrico, es una sustancia que lo encontramos a nivel del estómago, ¿no? Pero me dirán ustedes, nosotros dentro de lo que es la evaluación muchas veces recomendamos que el paciente no vomite, ¿no? No vomite. Entonces, dentro de lo que es ese tipo de efectos para poder evitar, pensamos, ¿no? Que la sustancia eh, no siga directamente realizando lo que es el proceso de irritación de la mucosa, nosotros vamos a poder encontrar que es un pH ácido, ¿no? Es un pH ácido. ¿Y cuánto será lo que es el pH de lo que es esta sustancia? Normalmente su pH es entre 1 y menos de 1, ¿no? Entonces, imagínense qué tan ácido puede ser
Incluso en algunos textos los van a encontrar como 2, ¿no? Pero encontramos que el pH es tan bajo, la acidez es tan alta del ácido clorhídrico, que si yo hago vomitar al paciente, todo ese ácido contenido va a empezar, y junto con la sustancia tóxica que ha consumido, va a irritar todo lo que es la mucosa del esófago. Ahora, en el peor de los casos, el paciente está semi-inconsciente, puede sufrir una aspiración de ese vómito. ¿Qué quiere decir aspiración? Que al momento que vomita el paciente, ese vómito ingresa por la vía respiratoria, ¿no? Y estamos ocasionando mayor daño al paciente. Entonces, tenemos esa situación a nivel de los ácidos. Ahora, mientras el pH es de +7 hasta 14, quiere decir que esta sustancia es básica, ¿no? Es una sustancia básica. ¿Okay? Como la lejía, la soda cáustica, la cal, el amoníaco, ¿no? Pero no quiere decir que porque sea básico no va a producir lesiones, también llega a producir lesiones. Sal de mercurio, bicarbonato de mercurio, bicarbonato de cobre son sustancias químicas que también van a provocar. Alcaloides como la morfina, la estrinina, la cocaína, ¿no? También son sustancias químicas que van a llegar a provocar ese tipo de lesiones, ¿no? Algunos derivados del petróleo como la benzina, ¿no? Lo que muchas veces se utiliza incluso para poder eliminar lo que es algunas pinturas, ¿no? O el esmalte de uñas, ¿no? Como que encuentran. La gasolina y otros combustibles inflamables. Sustancias fosforadas, ¿no? Algunos insecticidas. La mayor parte de los insecticidas son en base a fósforo. Así que tenemos que tener también bastante cuidado con este tipo de compuestos o componentes, ¿no? Tenemos sustancias que no son tóxicas en sí, pero que debido a su mal estado de composición actúan como si fueran tóxicas. Algunos enlatados, ¿no? Por ejemplo, algunos mariscos, pescados, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando encontramos las latas chancadas, ¿no? De repente por ahí las latas como la leche, sobre todo algunas conservas, ¿no? Que vamos a poder encontrarlas que están deterioradas y que a veces así lo venden, ¿no? Así lo venden. Entonces, vamos a poder nosotros encontrar que muchas veces esto también es muy peligroso. Hay una enfermedad, ¿no? Que se produce incluso por la contaminación de este tipo de sustancias, ¿no? Normalmente cuando nosotros hablamos de este tipo de compuestos, vamos a poder encontrar que es una enfermedad, por ejemplo, hablamos el botulismo, que es uno de ellos, ¿no? Una enfermedad bastante grave, que puede no solamente contaminar algunas latas, también pueden provocar lo que es algunas verduras, el cerdo, el pescado, ¿no? Lo que no es previamente elaborado, ¿no? Preparado en cocina, ¿no? Y que normalmente puede llegar a provocar enfermedades respiratorias, parálisis muscular, incluso la muerte en el paciente, o en la víctima en todo caso, ¿no? Y normalmente lo que tenemos que hacer, obviamente, es eliminar esta bacteria en base a antibióticos, ¿no? Pero que son productos que muchas veces encontramos en la zona de en zonas donde no hay un buen estado de higiene. Cuando hablamos de lo que es un proceso de intoxicación, ¿sí? Básicamente hay que mantener la calma, y tenemos que inmediatamente pedir ayuda, ¿no? Quien se encuentre cerca, ¿no? Pedir ayuda para que nos pueda apoyar en lo que se requiera. Si el paciente está inconsciente, hay que tratar de ubicarlo cómodamente y verificar sus funciones vitales. Si está consciente, básicamente, hay que tranquilizarlo y tratar de ver cuál ha sido el alimento, el producto
producto que ha provocado esa toxicidad. ¿Okay? Si el paciente presenta vómitos o secreciones, debe latear la cabeza. Esto es para poder evitar lo que es la aspiración por secreciones que habíamos visto en un inicio, ¿no? Si el paciente está inconsciente, se debe liberar la vía aérea. Si hay alimentos visibles en la boca, se pueden aún así eliminarlo de manera manual. Pero ustedes saben muy bien que si no se visualiza, evitar retirarlo de manera manual, obviamente porque podemos introducirlo más, ¿no? Soltar la ropa para poder mejorar lo que es la circulación en el paciente, ¿no? Ya que muchas veces presentan ropas muy ajustadas, el cinturón, la corbata, ¿no? Y que disminuye lo que es el proceso de circulación, y lo que tenemos que favorecer es eso. Mantenga abrigado al accidentado, siempre y cuando se encuentre en un estado de shock, ¿no? Si está en un estado de shock, el paciente va a empezar a perder calor, va a empezar a estar con la piel fría, sudoración, y tenemos que abrigarlo y cubrirlo al paciente. Si detectamos que el paciente está con un paro cardiorrespiratorio, es decir, no hay pulso, por ahí no encontramos respiración, iniciamos lo que es el RCP, ¿no? Saben ustedes, primero solicitamos ayuda, que activen el sistema médico de emergencia, que llamen al 116, al 105, 106, y posteriormente se realiza lo que es la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y una vez que llegan lo que es el servicio médico, lo trasladan inmediatamente. No se induce el vómito cuando la paciente está inconsciente. Ustedes ya saben muy bien, está inconsciente, se puede aspirar el paciente. Si presenta convulsiones tampoco. Normalmente las convulsiones no se deben de parar o detener, ¿no? Muchas veces me dicen, no, hay que sujetarlo porque se puede hacer daño. Lo que tenemos que hacer es retirar todas las cosas que se encuentran alrededor para evitar que el paciente se haga daño, no sujetarlo. Porque al sujetarlo se puede causar alguna lesión en el paciente. Muchos dicen, no, hay que colocarle una cuchara o hay que colocarle un trapo en la boca. No, no es necesario. Porque directamente lo que puede pasar es que a ustedes al momento de colocarlo, pueden morder o sujetar su mano con los dientes. Y el proceso de las convulsiones hacen tanta contracción muscular que hasta le pueden cercenar el dedo. Así que tengan cuidado cuando hagan eso. Lo que se puede hacer en un paciente que tiene convulsiones es ponerlo de costado, echarlo sobre el costado. Nada más. Eso es para poder evitar incluso que la lengua se vaya hacia el lado posterior, ¿no? Y evite que el paciente se asfixie con su propia lengua, ¿no? Entonces, el paciente solamente se le coloca en el decúbito lateral o de costado hasta que pasen las convulsiones, nada más, ¿no? Si tuviésemos, por ejemplo, en un hospital, ya se le administra lo que es diazepam endovenoso o intramuscular para que se detengan las convulsiones, ¿no? Pero si estamos en la calle, estamos con una víctima que empieza a convulsionar, simplemente lo ponemos de costado, nada más. Si la intoxicación es por sustancia corrosiva como ácidos o álcalis, no se debe inducir el vómito porque vamos a provocar más lesiones aún a nivel de la mucosa. Cuando no conocemos cuál es el agente que esté causando lo que es esta intoxicación, ¿no? Si no sabemos, con mayor razón, ¿no? Por de repente pensamos, no, no es nada corrosivo, pero al final sí es y le provocamos mayor daño. Cuando se respiran gases tóxicos, estos llegan a los pulmones, como ya sabemos, y producen ahogamiento por asfixia, ¿no? Por ejemplo, el monóxido de carbono. Si estamos en un incendio, por ejemplo, ¿no? Evitar inhalar o tratar de inhalar ese monóxido de carbono. Se puede colocar un trapo húmedo a nivel de lo que es la nariz y la boca y respirar dentro de ello, ¿no? El dióxido de carbono producido por animales y el gas industrial empleado en las cocinas, ¿no? Que también la fábrica, cuando estamos cerca de una fábrica, ¿no? Y no solamente por dióxido de carbono, sino por algunos metales que también se pueden inhalar. Normalmente se tiene que sacar a la víctima del lugar de la exposición, ubicarlo en un ambiente seguro. Si es un incendio, sacarlo del incendio para que siga inhalando lo que son los vapores, ¿no? Si es posible, cierre la fuente, produjo la intoxicación. De repente se ha olvidado cerrar el gas, ¿no?
y el gas empieza a salir, a salir, a salir, y la persona sin darse cuenta empieza a sentir mareos y se desmaya. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cerrar la llave de gas y trasladarlo a la víctima a un lugar seguro, ¿no? A un lugar seguro. Mantengan la calma, si el paciente está consciente, se tranquiliza, si el paciente está inconsciente, se debe liberar la vía aérea, ¿no? ¿Qué estamos viendo acá? Estamos observando que se está hiperextendiendo la cabeza, ya saben ustedes las formas, frente mentón, o la de 3 puntos, ¿no? O la submandibular, que ustedes ya conocen. Se tiene que mantener la temperatura corporal del paciente, siempre abrigarlo, ¿no? Si se requiere, no tiene pulso, no tiene presión, se inicia con lo que es la reanimación cardiopulmonar hasta que pueda llegar el servicio médico de emergencia. Cuando hablamos de absorción o contacto con sustancias, ya sean plaguicidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas, ¿no? O los producidos por algunas plagas como la hiedra, el roble, ¿no? O algunos animales marinos, ¿no? Las medusas, que le llaman, ¿no? El envenenamiento por arsénico causa al principio manchas en la piel, ¿no? Imagínense en las playas, por ejemplo, en Ancón, una vez fui, habían este tipo de animales, ¿no? Que le llaman comúnmente las medusas, ¿no? Y que salían. Y me acuerdo que hubo una vez un joven que se le pegó a la espalda, ¿no? Y era muy difícil sacarlo y quedó completamente enrojecido por el proceso de intoxicación de la sustancia que fue, por lo cual había sido adherido, ¿no? Y que normalmente tiene que ser atendido inmediatamente, ¿no? Por personal médico, ¿no? Para poder evitar algún tipo de complicación posterior, sobre todo dérmica, ¿no? Entonces, en cualquiera de las zonas vamos a poder encontrar ciertos tipos de animales que puedan ser nocivos o tóxicos frente a lo que es algunos accidentes, ¿no? La medida fundamental, lavado, ¿no? Con abundante agua chorro, para poder evitar todo el resto de la sustancia que pueda provocar el proceso de la intoxicación, ¿no? Se retira la ropa mojada, ¿no? Sí, ¿no? Como quemaduras, hay que tratarla, ¿no? Lavarla lo suficientemente posible y utilizar, si es posible, algún tipo de ungüento que sea para evitar las infecciones, ¿no? Y tratar inmediatamente, ¿no? Es lo que se tiene que hacer como parte de primeros auxilios. Si de manera tópica, tratar de lavarlo, 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 o bañarlo, meterlo en la ducha, si es posible, hasta poder eliminar toda la sustancia, eliminando primero lo que es la ropa que tenga encima para poder evitar que continúe el contacto con la misma. Cuando es por inoculación, por ejemplo, picadura de animales que producen reacción alérgica como la abeja, la avispa y la mordedura de serpientes venenosas, también tenemos que tener en cuenta algunos antídotos dentro del mismo, ¿no? Por ejemplo, la inyección de sobredosis, medicamentos vencidos o por reacción alérgica a un tipo específico de medicamento, un shock anafiláctico, que es lo que más vamos a poder encontrar a nivel de la inoculación en inyección, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que son alérgicas a la, a la picadura de las abejas, ¿no? Tal vez uno o dos no puedan provocar mayor lesión, pero eh, cuando son en gran cantidad o gran magnitud, sí pueden ser mortales. Sobredosis de medicamentos, de igual manera, ¿no? Vencidos, muy pocos, pero sí reacciones alérgicas básicamente a los AINES, ¿no? Los AINES vienen a ser los antiinflamatorios no esteroideos que conocemos, ¿no? Y entre ellos está el metamizol, está el ibuprofeno, ¿no? Está el naproxeno, son antiinflamatorios. El paracetamol no se conoce como un AINE, ya que no tiene lo que son las propiedades que tiene un AINE, ¿no? Un AINE normalmente es antiinflamatorio, analgésico y antipirético para la fiebre, ¿no? El paracetamol es analgésico y antipirético, ¿no? Tiene muy poco, casi nulo efecto analgésico, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, observamos muchas veces ciertos tipos de efectos, ya sea una mordedura, ¿no? Ya sea una mordedura de serpiente, básicamente va a haber cambios, sobre todo a nivel local, ¿no? Lo que hace básicamente es
impedir lo que es el proceso de la coagulación sanguínea, ¿no? En algunos casos. Y pueden provocar hemorragias. Por otro lado, pueden provocar algunos insuficiencias cardíacas, insuficiencias respiratorias, incluso daño renal, ¿no? Daño renal. Básicamente, lo que se tiene que hacer cuando hay una mordedura de serpiente, es lo mismo que cuando es un proceso a nivel local, lavar con abundante agua y jabón lo que es la zona, ¿no? Se tiene que tratar de cubrir la herida y trasladarlo inmediatamente a un establecimiento de salud para que le puedan administrar directamente el antídoto. Cuando normalmente son mordidos por serpientes, ¿no? Se tiene un dolor muy intenso en la misma, muy intenso, que normalmente dura entre 15 a 30 minutos, ¿no? Esto dependiendo, ¿no? Muchas veces incluso del mismo sistema de la persona. Después se puede presentar un cuadro inflamatorio, ¿no? Unas heridas que no cicatrizan fácilmente, ¿no? Entonces son pautas que nosotros vamos a poder tener en cuenta frente a lo que es ciertos tipos de intoxicaciones a nivel circulatorio. Tiene siempre, ¿no?, que tener en cuenta identificar las sustancias tóxicas y venenosas en lugares fuera del alcance de los niños. Muchas veces guardan lo que son los insecticidas o los venenos en botellas de gaseosa, ¿no? En botellas de gaseosa. El creso, por ejemplo, ¿qué color es? Imagínense que lo pongan dentro de una botella de Coca-Cola. El niño que va a pensar, uy, es Coca-Cola, y lo primero que va a hacer se lo va a tomar y se envenena, ¿no? Entonces, tratar de rotular siempre todo, mantenerlo en un lugar alto, o si es bajo, con llave, ¿no? Eso es para que los niños no puedan alcanzar los mismos. Leer la etiqueta y tomar en cuenta fecha de vencimiento antes de tomar una medicina y tener siempre las indicaciones del médico, ¿no? Sobre todo la dosificación que se debe tener en cuenta, ¿no?, para evitar lo que son efectos adversos. Evitar escapes de gas en la cocina, ¿sí?, es muy importante. Deben cerrarse bien las llaves y cuidar que las bombas, bueno, lo que son el material del cual se está utilizando para las cocinas a gas sean los adecuados, ¿no? Y de cierta manera siempre tener lo que es medidas de seguridad cuando esto suceda, ¿no? Si están con un balón de gas, por ejemplo, lo primero que tienen que hacer es trasladarlo a un ambiente que sea ventilado, ¿no? Bastante ventilado. Si están en el primer piso y lo pueden llevar a la calle, lo ponen en la calle, ¿no? En el caso contrario, en un lugar cerca de una ventana. Humedecen un trapo y lo colocan sobre el balón de oxígeno. Eso va a ayudar a evitar que siga saliendo o neutralizando sus efectos, ¿no? Es lo primero que tenemos que hacer. Ahora, si es de repente en casa tienen gas, ese gas natural que viene ya con lo que es directamente a través de tuberías, se tiene que observar y se tiene que identificar rápidamente dónde se encuentra la llave principal para poder cerrarla inmediatamente, ¿okay? Eso sí tenemos que tener bastante en cuenta. Muchas veces eso también no pasa, no encender el automóvil en un estacionamiento totalmente cerrado. Primero se deben abrir las puertas. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes se dan cuenta, el mismo carro emite bastante sustancias tóxicas, ¿no? Dióxido de carbono. Y que el inhalarlas pueden llegar a ser incluso nocivos para la persona. Utilizar el vestido y la careta recomendadas para evitar la inhalación cuando se apliquen insecticidas. Tienen que estar completamente cubiertos con máscaras, mascarillas o cascos, ropa de manga largas, guantes. ¿Por qué? Porque, como saben ustedes, el proceso de intoxicación también va a ser a través de la piel, ¿no? Evitar absorber el líquido a través de una manguera para cambiar de envase de combustible como gasolina. Sí, también se ha observado accidentes, ¿no? Donde sale con fuerza lo que es la gasolina y la persona se hace cuenta, incluso toma un trago, ¿no? Puede llegar a ser tóxico, puede llegar a ser tóxico, ¿no? Lesiona lo que es básicamente las mucosas, ¿no?, a nivel gastrointestinal, ¿no? Entonces, tener en cuenta lo que son ciertas pautas para lo que es el proceso de prevención, ¿no?, de ese tipo de sustancias.
Cuando hablamos nosotros básicamente, por ejemplo, en algunas ocasiones, como parte de medidas para prevenirlas, se recomienda llevar a la persona lo más rápido posible a un puesto de asistencia cercano, ¿no? Inmediatamente, de emergencia, básicamente. Lo que nosotros tenemos que evitar, básicamente, es reconocer e inmediatamente identificar al paciente qué sustancia ha consumido, porque es lo primero que nos van a solicitar para poder brindar el antídoto, ¿no? Si respira o no respira, si sufre un paro cardíaco por intoxicación, ¿no? Por eso es importante determinar cuál ha sido la causa. Vamos. Ya. Algunos tipos de tratamientos que normalmente se van a utilizar, ¿no? Bueno, normalmente utilizan atropina, ¿no? Puede ser vía intravenosa, directamente a la vena, intramuscular o subcutánea, ¿no? 0,4 a 0,6 miligramos, ¿no? Cada 4 a 6 horas, ¿no? Eso para poder ayudar a disminuir los efectos tóxicos de las sustancias que haya consumido la víctima, ¿no? Bueno, en adultos es la dosis, ¿no? 0,5 miligramos. La atropina puede ser administrada por vía endovenosa, ¿no? Eh, normalmente pueden administrarse también por vía subcutánea, pero para que haga mejores efectos por vía endovenosa, ¿no? Para ello se le tiene que administrar lo que es colocar una vía periférica. Las atropinas normalmente vienen en una concentración de 0,5 miligramos, ¿no? En un mililitro. Es decir, esta concentración de acá, esta concentración que tenemos acá, es la que se utiliza en una sola ampolla. Si me dicen, por ejemplo, 1 miligramo, serían 2 ampollas, ¿no? Normalmente eso, como le menciono, lo hace en emergencia cuando el paciente llega inconsciente con las pupilas midriáticas, ¿no? Le colocan su vía y empiezan lo que es otra utilización. El carbón activado también se utiliza bastante para lo que es el proceso de intoxicaciones, ¿no? De intoxicaciones. Eh, Incluso muchas veces se utilizan lo que son algunos productos caseros, ¿no? Para lo que es la intoxicación, que lo preparaban con lo que esté, con lo que era pan quemado, ¿no? Lo sumergían y eso lo tomaban, ¿no? Ese era de antaño, hablamos de unos 20, 30 años atrás, ¿no? Lo que eran los productos caseros, ¿no? Eh, Incluso, por ejemplo, en algunos casos utilizaban lo que era en el jabón, ¿no? Tomaban jabón, líquido de jabón, o tomaban leche, ¿no? El problema es que si la persona o el paciente está con las náuseas y los vómitos por el proceso de la intoxicación, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a vomitar y se puede aspirar. Entonces, evitar brindarle cualquier tipo de sustancia hasta poder identificar qué es lo que se ha consumido para que produzca esa intoxicación y trasladarlo inmediatamente a un establecimiento de salud. ¿Qué va a pasar en el establecimiento de salud? Le van a colocar lo que se llama una sonda nasogástrica. Por ejemplo, ¿no? Acá está su nariz, su boca, ¿no? Por acá, la sonda viene por la nariz, por la garganta y llega hasta el estómago. Y le van a realizar lo que se llama un lavado gástrico. Eso es lo que le realizan cuando han consumido sustancias o han tomado sustancias tóxicas. De repente por ahí han ido y se han ido a una borrachera en un fin de semana, ¿no? Han juntado vinos, han tomado tequila, han tomado piscos, han tomado ron y están, pero con una intoxicación tremenda. El paciente está inconsciente, empieza a sudar frío, empieza a tener la piel fría, incluso tiene relajación de esfínteres, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que va a empezar a orinar sin darse cuenta, ¿no? Inmediatamente lo tienen que llevar a un establecimiento de salud. En el establecimiento de salud, ¿qué le van a hacer? Le van a colocar su vía periférica. Si han pasado horas, ya no es necesario que le coloquen lo que es una vía periférica, una zona nasogástrica para el lavado gástrico, ¿no?
simplemente lo van a empezar a hidratar. Lo van a hidratar y le van a colocar cloruro de sodio, ¿no?, a grandes chorros para poder ayudar a que pueda eliminar lo que es la toxina a través de la orina y poder hidratarlo. Porque ¿qué hace el alcohol? El alcohol deshidrata, es un diurético y va a empezar a deshidratar al paciente o a la persona. Por eso tenemos que tener en cuenta que lo principal es que se hidrate ese paciente, ¿no? Y después le van a colocar una dextrosa para poder mantener las pérdidas que haya presentado, ¿no? Eso es lo que normalmente se hace en un proceso de intoxicación. Los peligros del envenenamiento o la intoxicación varían en enfermedades de corta duración, que pueden ser lesión cerebral, coma, incluso puede llegar hasta la muerte, ¿no? Puede llegar hasta la muerte. Para prevenir estos envenenamientos es importante usar y guardar los productos exactamente como lo que indican las etiquetas. Ya les mencioné, fuera del alcance de los niños, en una zona alta, y si es en una zona baja, ponerle un candado. Porque muchas veces llegan los niños o menores directamente y pueden incluso llegar a provocar lo que son envenenamientos. ¿Okay? Muy bien, jóvenes. ¿Tuviese alguna duda, alguna pregunta con respecto a este tema? Normalmente es bastante corto, bastante corto. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es poder identificar exactamente cuál es el producto que ha provocado el envenenamiento, ¿no? Evitar, evitar justamente que pueda vomitar. Si está consciente y el efecto es por alimentos, ¿no? Alimentos, ojo, alimentos, se puede intentar el vómito. Pero si son por sustancias ya corrosivas o tóxicas directamente, ¿sí?, ya no se recomienda. Y si no se sabe cuál es el medicamento, fármaco, sustancia que haya consumido, en el peor de los casos, tampoco se tiene que realizar lo que es la estimulación de los vómitos. ¿Okay? Ahora, identificar, lo primero que tienen que hacer, funciones vitales, ¿no? El pulso, respiración, estado de conciencia, es lo principal. Porque no vamos a tener muchas veces lo que es un tensiómetro en la mano, ¿no? Y tratar de identificar la sustancia y llamar y activar el sistema médico de emergencia. Si hay un paro cardiorrespiratorio, directamente iniciar lo que es las compresiones torácicas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? Por ahí me querían hacer una consulta. Muy bien. Vamos a pasar entonces a tomar la lista el día de hoy, asistencia. Acuérdense que todavía nos faltan 2 clases antes del examen final, ¿ok? Pues solamente va a ser esta segunda etapa. Profe, buenas noches. Buenas noches. A ver, Profe, Darwin Álvarez, ¿sí? ¿Querías hacer una consulta? Sí, profe. Dime, dime. Te escucho. Una pregunta es, ¿qué hacer en caso que de una persona tenga una mordedura de serpiente, ¿no? Venenosa. Ya. Normalmente lo que tenemos que hacer en ese momento es, primero, tratar de mantener al paciente o a la víctima en un lugar seguro, ¿no? Segundo, a nivel de la herida, tratar de mantenerla lo más limpia posible, lo más limpia posible, de tal manera que nosotros al poder mantenerla limpia evitamos lo que es la infección, ¿no? Segundo, tenemos muchas veces lo que hacen, lo que ven de repente en los programas, realizar lo que es una pequeña herida y sacarla. No, eso no tienen que hacer, ¿no? Porque ustedes mismos se estarían contaminando. Identificar, si es que tienen a la mano, identificar el tipo de ofidio que ha provocado la mordedura, inmediatamente tenemos que trasladarlo a un establecimiento de salud. Ahora, en todo caso, en el peor de los casos, si es que, por ejemplo, estamos todavía frente a la serpiente,
Algunos recomiendan tratar de no atraparlo, ¿no? Solamente identificarlo como es. Porque pueden ustedes mismos incluso sufrir un accidente igual, ¿no? Estar pendiente directamente de todos los síntomas que pueda tener, ¿no? De repente puede presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal, o si sigue sangrando, tratar de cubrir lo que es la herida, ¿no? Cubrir lo que es la herida. Tratar de controlar funciones conforme ustedes lo van trasladando a un establecimiento de salud, ¿no? Cómo está la respiración, cómo está el pulso, ¿no? Solamente con presión, evitar el torniquete, porque ustedes saben muy bien que el torniquete se realiza en casos extremos, cuando el sangrado no se detiene incluso con lo que es la compresión, por eso evitar lo que es el torniquete, ¿ok? Y mantenerlo el mayor tiempo posible que se encuentre despierto, ¿ok? Ahora, cuando lleguen a lo que es el establecimiento de salud, inmediatamente van a tener que observar que el paciente o la víctima se encuentre todavía despierto hasta que vengan y lo puedan atender, ¿no? Eso es lo que normalmente tienen que tener en cuenta. Porque de ahí administrar un medicamento, en ese caso, si están en el campo, directamente no lo van a encontrar. En el hospital o en emergencia, ya le van a administrar el suero antiofídico, ¿no? De tal manera que con eso ya van a detener lo que es el avance de la intoxicación del veneno de la serpiente. Pero inmediatamente lo que tienen que hacer es limpiar la herida, tratar de cubrirla, presionarla y trasladarla inmediatamente al establecimiento de salud. E ir reconociendo los signos de alarma que puedan tener, ¿no? Y tener en cuenta el pulso, la respiración, ¿no? Para poder evitar que caiga un paro cardiorrespiratorio. Si cae un paro cardiorrespiratorio, inmediatamente tienen que empezar con lo que es la reanimación. En ese caso ya no lo van a poder seguir trasladando. Básicamente tienen que iniciar la reanimación y tratar de llamar al 116 o 106, ¿no? 105, depende del caso. Muy bien, chicos. Vamos a pasar lista. Darwin Doctor, Álvarez. doctor, buenas noches. Buenas Disculpe, noches. yo tengo una consulta. Dime. Doctor, con respecto, por ejemplo, a las intoxicaciones con algún medicamento que lo pueden poner a un paciente, puede ser que, por ejemplo, no tengan conocimiento de que, por obvio, esa persona haya tenido un accidente, ¿no? Está Sí. en estado inconsciente. No saben si esa persona es, alérgica a algún medicamento y lo colocan y le genera, o sea, y peor lo pone en un estado más grave, más crítico. ¿Cómo saben cómo se puede identificar que esa persona se está intoxicando a pesar que está en un estado de inconsciencia, que se está intoxicando por el medicamento que lo inyectaron o algo? Ya. Van a poder tener en cuenta que cuando llegan al establecimiento directamente, los pacientes son monitorizados, sobre todo cuando están inconscientes, ¿no? Siempre se tiene que realizar lo que es el control de las funciones vitales. Ahí ya realizan lo que es la presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, ¿no? E incluso lo que es la glucosa. Entonces, ¿cómo se dan cuenta uno que se intoxica? Primeramente porque va a empezar a presentar taquicardias. Su frecuencia cardíaca sube, 120, 130, 135, ¿no? Por eso solo empieza a presentar sudoración. Sudoración, piel fría, ¿no? Pálida, el mismo paciente. Y la presión arterial empieza a disminuir, son de los casos, ¿no? De lo que estaba de repente en 120 sobre 80, empieza a bajar a 100, a 90, ¿no? Está entrando en un estado de shock. Shock anafiláctico, que nosotros le vamos a llamar, y que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? En esos casos, cuando empieza a bajar la presión, y tenemos que tener en cuenta también qué medicamentos se han administrado anticipadamente. De repente, ha empezado a los 10 minutos de haberle administrado, no sé, metamizol, pone, que es un daño. Y justo el paciente es alérgico al metamizol. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Inmediatamente se hidrata al paciente, ¿no? Se administra, como es una reacción alérgica, en ese caso administramos lo que es hidrocortisona directamente. 100 a 200 miligramos endovenoso, ¿no? Si aún así no sale el paciente,
se le administra por último lo que es incluso, dependiendo de su estado, adrenalina, porque si está taquicárdico no le podemos administrar adrenalina, porque si no simplemente aumentaría lo que es el problema cardíaco. Y tratar de hidratarlo. Ahora, para lo que es el metamizol, incluso también tiene antídotos, así como lo que es, por ejemplo, el paracetamol, ¿no? Entonces, tener en cuenta dentro de lo que es nuestro coche de paro, qué tipo de antídoto se puede utilizar para el metamizol, ¿no? Igual para lo que es la cetrazona, igual para lo que son algunos antibióticos. Pero básicamente, tratar de manejar lo que es el proceso de sintomatología, ¿no? Si está empezando en shock, tratar de manejar lo que es la presión, tratar de manejar lo que es la frecuencia cardíaca, tratar de manejar lo que es la respiración cerebral, coloca oxígeno inmediatamente, porque van a empezar a saturar. A algunos se le baja la glucosa, se le controla la glucosa y se la mitra destroza el 33. Pero básicamente, para poder reconocer lo que es un paciente que está ingresado a un shock anafiláctico, es taquicardia, hiperventilación, lo que es hipotensión, ¿no? La sudoración fría y la piel fría, posterior a la administración de algún medicamento, ¿no? Eso básicamente. Ya, y doctor, otra pregunta. En caso de una persona diabética que sufra una picadura de insectos, se intoxica, ¿corre bastante riesgo o sí se le puede controlar fácilmente, doctor? No, en muchos de los procesos de las picaduras de insecto, lo que tenemos que ver es el riesgo que puede tener si el paciente es alérgico o su tolerancia a la toxicidad. En el proceso de lo que es un paciente diabético no es lo mismo que una persona normal. La glucosa básicamente tiene un efecto dentro de lo que son los procesos de intoxicación, ¿no? Normalmente muchas veces la glucosa disminuye, por lo que tienen que tener en cuenta el controlar la glucosa frente a lo que es el efecto de la intoxicación. Incluso puede favorecer lo que es, con efecto adverso, el aumentar el proceso tóxico en estos pacientes, ¿no? Porque son mucho más susceptibles, ya que incluso el sistema inmunológico está afectado. Entonces el proceso puede ser incluso mucho más severo. Por lo tanto, hay que tener mucho más cuidado, sobre todo con estos pacientes diabéticos, y tratar de monitorizarlos frecuentemente, ¿no? Y controlar lo que son los niveles de glucosa de igual manera, ¿no? Entonces, tener mucho más cuidado, sobre todo en pacientes diabéticos, ¿no? El resto puede Ya, ser mayor. doctor. Gracias. Ok. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta que deseen hacer, jóvenes? Muy bien, jóvenes. Vamos a pasar listo entonces. Darwin Álvarez. Araujo Malpartida. Presente, doctor. Arroyo Infantes. Presente, doctor. Chamorro Muñoz. Chávez Rodríguez. Cisneros Guamaní. Flores Monroy. Mestanza. Presente, doctor. Moreno. Pereira. Pereira Laos. Presente, doctor. Quiroz Tomás. Presente, doctor. Vargas Espinosa. Presente, doctor. Muy bien, jóvenes. Sería todo por el día de hoy. Esperan sus 15 minutos para que puedan tomar algo caliente antes de la siguiente clase. Nos estaremos viendo la próxima semana a la misma hora. Muchas gracias y buenas noches, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.